Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el Delegation Pattern en Kotlin. Vamos a hablar un poco sobre el Class Delegation, Property Delegation y sus usos. Ok, para empezar es importante definir qué es el Delegation Pattern o el patrón de delegación, ¿no? Básicamente es un patrón de diseño en el cual un objeto confía la labor o el realizar una tarea a otro objeto en lugar de hacerlo él mismo. Básicamente es eso. ¿Por qué hay que usarlo? Hay principio porque promueve la composición sobre la herencia, permite reutilizar funcionalidades y también simplifica el código al evitar la duplicación. Y esto es importante porque muchas veces cuando aprendemos a programar, eh, usualmente hacemos uso de la herencia como un primer mecanismo para poder ir manejando diferentes casos de implementación en los que necesitemos agregar una interfaz u otra, pero hay situaciones donde es importante aplicar el concepto de composición y muchas veces no queda claro qué mecanismos tenemos nosotros para poder aplicar ese concepto. En ese sentido, Kotlin ofrece un soporte nativo justamente para este concepto, para el concepto de justamente Delegation Pattern. Y lo hace de dos maneras. La primera es proveyendo justamente la posibilidad del class delegation, es decir, que podemos delegar la implementación de una interfaz a otra clase. Y la segunda es a través de el property delegation, que básicamente es delegar el acceso a través de un getter y setter de una propiedad a otra clase u otro objeto también. Y eso lo vamos a poder ver más adelante. Entonces, puntualmente cuando hablamos de class delegation, pues como lo dijimos hace un momento, consiste simplemente en delegar la implementación de una interfaz a otra clase. ¿En qué casos nos sirve eso? Cuando, por ejemplo, tú tienes una implementación muy extensa de una clase. Puede ser, no sé, un biomodel, por ejemplo, ¿no? Que implementa múltiples cosas y tú necesitas quebrar un poco, romper un poquito esa complejidad. Tú puedes aplicar este concepto de composición a través de class delegation para poder derivar, delegar la implementación de alguna interfaz justamente a una de estas clases auxiliares, ¿no? O delegados, como se conoce. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pasar un poquito a escribir algo de código para mostrar cómo funciona el Class Delegation. Listo, para este primer ejemplo sobre Class Delegation, vamos a suponer que tenemos una aplicación y queremos aplicar un logger, por ejemplo. Lo que tú podrías hacer, o habitualmente harías en algo así, por ejemplo, teniendo una función que está ejecutando algún tipo de operación, tú deseas escribir algún tipo de log, eh, tú mandarías, como dice, un mensaje, por ejemplo, no sé, this is an expected message, por ejemplo, ¿no? Y tú lo que harías, aparte, sería probablemente tener una función que se encargue de escribir ese log en algún lado. Entonces, tú podrías hacer esto, log, eh, que reciba un mensaje, y tú podrías printear ese mensaje, imprimir ese mensaje acá. Pero ¿qué pasa? Podría darse la situación en la que tú estés usando un servicio de terceros para poder imprimir ciertos mensajes, ¿no? Y digamos que tú esos servicios es de cuota, por ejemplo, entonces no te conviene usarlo durante el desarrollo. El desarrollo te conviene solo usar la consola. Entonces probablemente tú aplicarías acá, agregarías en el constructor una propiedad que se llame ifDevMode, por ejemplo, que sea de tipo boolean. Por defecto va a ser false, ¿ok? Entonces tú aquí en tu log tú podrías hacer esa evaluación, ¿no? Si el devmode está activo, tú lo que harías sería imprimir este mensaje en la consola. Y en el caso de que
tú estuvieras usando, no sé, un servicio o incluso un archivo, tú podrías tener acá también la implementación de escribir este mensaje dentro del archivo, ¿no? Entonces, tú podrías tener esto. Vamos a ver. ¿Qué más? Sí, claro. Acá lo único que... O sea, acá nos tira una alerta, pero no vamos a ignorar eso por el momento. Porque lo que nos interesa es ver que podemos nosotros construir esto de diferente manera y tener más de una implementación. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener dos instancias de la aplicación. Aplicación 1 y una aplicación 2. Pero la segunda la vamos a inicializar con el isDevMode en true, por ejemplo. Y solamente para dejarlo explícito, el isDevMode en false podría estar definido aquí al otro lado. ¿Listo? Entonces, veamos. Está bien, esto sería false. Ya, vamos a ponerlo al revés, solamente por si acaso. Digamos esto en true y esto en false, solamente para ir ordenados. Listo. Si nosotros ejecutáramos esto, veríamos que aquí se ejecuta la escritura de los logs de acuerdo a la implementación que estemos usando, ¿no? Ya sea en la consola, ya sea en el archivo. Ahora, nosotros estamos hablando sobre, por ejemplo, este comportamiento quisiéramos nosotros delegarlo, ¿no? Entonces vamos a crear una interfaz que se va a llamar logger y cuya única operación va a ser justamente la función log y esperamos que se pinte ese mensaje, ¿no? Entonces tú tendrías esto aquí y aquí nos va a pedir que tengamos probablemente un override. Listo. Ok, entonces hasta aquí todo bien. Todo va a funcionar de acuerdo a como lo estamos esperando. Ok. Si ejecutamos esto, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Pero digamos que esto es algo más complejo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a comenzar a hacer es, vamos a intentar delegar, en lugar de tener, como dice, la implementación del... No sé, tenemos aquí dos supuestas implementaciones, ¿no? Una que nos va a pintar en la consola, pero hay otra que nos va a pintar en un archivo. Es decir, tendríamos la inicialización de un stream, necesitaríamos la ruta de donde vamos a guardar el archivo y todo eso. Entonces, nosotros podemos extraer eso. Entonces vamos a crear dos clases. Una que se va a llamar console logger. Vamos a hacer que implemente logger. Listo. Espérate. Y lo que vamos a hacer es mover esto. Print en console log. Voy a in console. Voy a pintar ese mensaje. Y voy a tener una segunda implementación que va a ser el file logger. Que por ejemplo voy a pedir una ruta. Path. Que sea tipo string. Y también va a implementar logger. Listo. En este caso, por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí, vamos a ver, dame un segundo, es, claro, yo voy a
también hacer un print, por ejemplo, y le voy a poner in file stored in path, sorry, y vamos a pedirle que pinte el mensaje, ¿no? Con lo que vamos a reemplazar esto de acá. Entonces nosotros podemos ahora recibir estas implementaciones. Por ejemplo, primero nuestro console logger, vamos a definir que ese parámetro del constructor sea del tipo de la interfaz. Y vamos a definir un segundo parámetro que va a ser para nuestro file logger, que también sea del tipo de la interfaz. Con esto nosotros hacemos uso del principio de tenemos que trabajar contra las abstracciones y no las concreciones. ¿Ok? Entonces, teniendo esto acá definido, nosotros podríamos ya reemplazar estas invocaciones, porque ya tendríamos el console.logger.log y pintaríamos el mensaje, y por otro lado tendríamos el file logger.log y mandaríamos el mismo mensaje, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Acá nos falta instanciar. Primero nuestro console logger, que va a ser el tipo console logger. Vamos a trabajar con la concreción en sí, parte de los principios solid, y vamos a usar el file logger aquí. En el caso del file logger nos pide una ruta, ¿no? Y digamos que vamos a ponerle foo. Listo. Teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un ratito por aquí. Ya. Digamos, este es el que va a tener nuestro default. Listo. Vamos a pasarlo como parámetro. Entonces, vamos a especificar los parámetros restantes. Entonces vamos a mover esto por acá. Y lo que vamos a hacer aquí es pasar nuestra instancia de console logger y por acá nuestro file logger. Listo. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Listo. De este modo, no quiero formatear por segunda vez, pero de este modo nosotros podemos tener múltiples implementaciones, ¿no?, que cumplan evidentemente con la interfaz que nosotros queremos delegar. Y cada una puede recibir los parámetros o inicializarse de la manera que quiera. Entonces puede tener sus particularidades. Eso no le importa a la aplicación. La aplicación solo espera dos objetos que cumplan con la interfaz que se está solicitando. Entonces, teniendo esto aquí, podremos ejecutarlo. Y vamos a seguir teniendo los mensajes que esperamos, ¿no? Solamente que en este caso, ya el pintado de los mensajes está delegado a cada uno de los objetos que están implementando la interfaz logger. Hasta aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho, hemos trabajado en esta función. Pero resulta que cuando tú vas ya a usar la palabra reservada by para usar el delegado, tú puedes, por ejemplo, aplicar alguna condición durante el tiempo de construcción. Entonces ahora vamos a usar nuestro isDefMode, por ejemplo, junto con este when, para decirle que cuando esté en ese modo use el console logger, y caso contrario siempre use el file logger, ¿no? Listo. Entonces, nosotros con esto lo que podemos conseguir ahora es podemos ya volarnos esta implementación. Inclusive todo este override nos lo podemos soplar. Y podemos quedarnos con la invocación al log de esta forma. Y si nos damos cuenta, el compilador no nos ha tirado ningún error acá. Vamos a ver qué pasa ahora. Recordemos que lo que queremos ahora guardar es este mensaje. This is expected message. This is unexpected message. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que
recordemos que aquí estamos haciendo la invocación una vez y una segunda vez acá. Cada uno se supone en un modo diferente. Ya podemos ver que los mensajes se diferencian. Y lo que está haciendo es usar, de acuerdo a cómo se está inicializando nuestra clase application, está usando la implementación de uno u otro logger. Y de esta forma es que funciona el concepto de class delegation en Kotlin. Entonces, y todo es gracias a esta palabrita de acá. Inclusive, aquí lo que hemos podido hacer es introducir una condición. Hemos podido evaluar una condición desde el principio. Ahora, esto no es dinámico y eso es importante de resaltarlo. Todo esto aplica únicamente durante la construcción del objeto. O sea, en este caso puntual sería durante la construcción de application. Si tú necesitas algo más dinámico, como que puedas no sé, cambiarlo en tiempo de ejecución, ya para eso el class delegation no te va a ayudar mucho. Ahí probablemente ya tienes que deshacerte de esto y mover esta condicional dentro de la misma operación, dentro de la misma función. Mientras esto no sea así, tú tienes la posibilidad de usar el class delegation durante la construcción de una clase y aplicarle alguna condición, ¿no?, para delegar la implementación de una interfaz a uno u otro objeto que tú estés pasando como parte de las propiedades de este constructor. Inclusive, tú podrías deshacerte de estos modificadores, porque como se van a usar solamente durante el tiempo de construcción o al momento que se instancia la clase, entonces no necesita que se guarde la referencia directa de todo ello. Y justamente aquí es donde entra algo bastante simpático. Vamos a ver cómo es que luce esto por detrás. Entonces para esto vamos a ir al Tools, Kotlin, Show Kotlin Bytecode. Vamos a hacerle decompile. Entonces hay algo que yo quiero que observen. Nosotros tenemos acá las implementaciones de nuestro logger como en Java, ¿no? Tenemos nuestro file logger también por aquí. Esto era nuestro console logger. Estas son las clases que se están generando por detrás, que el compilador está generando. Acá está nuestro file logger. Entonces vamos a llegar donde está nuestra application. ¿Cómo es que interpreta esto? ¿Cómo está interpretando esto en Java, ¿no? O sea, detrás de esto. Se está creando una propiedad de clase, ¿no? Una variable de clase llamada delegate. Entonces en el constructor se están recibiendo justamente los dos loggers que nosotros habíamos definido. Está habiendo una primera validación de que no sean nulos, porque claramente por el tema de... bueno, es por la característica de Kotlin, ¿no? De que si tú no explicitas de que algo sea nulo, no va a ser nulo. Va a instanciar, en este caso, la propiedad que nosotros hemos definido. De hecho, podríamos también incluso quitarle el carácter de propiedad para dejarlo como parámetro de clase nomás. Y aquí es donde entra la magia, ¿no? A esa variable de clase, que es de tipo logger, es el tipo de la interfaz, se le va a asignar, de acuerdo al valor de isDefMode, uno u otra implementación. Y crea internamente o sea, va a implementar la función log de todas maneras. Pero en este caso lo que va a hacer es que esta llamada va a hacer la referencia al delegado como tal. Entonces de esta forma podemos entender cómo es que funciona de manera interna la capacidad o esta propiedad de class delegation dentro de Kotlin, ¿no? Entonces ahora, a continuación, bueno, después de haber visto esto, vamos a hacer un ejemplo más pues me gustaría ilustrar una situación adicional
que podemos también manejar en esta haciendo uso de este concepto de Class Delegation antes de poder pasar a la parte de Property Delegation como tal.